Después de que descubrí que mi esposa estaba teniendo una aventura, ella trató de tenderme una trampa y calumniarme. Pero yo estaba un paso por delante de ella. Hace unos días, mis hijos encontraron un conejito pequeño y lo trajeron a casa, rogándonos que lo dejáramos quedárselo, pero no podemos tener un conejo salvaje y ya tenemos varias mascotas. El conejito era lo suficientemente grande para defenderse por sí solo, así que traté de explicarles amablemente a mis hijos que tenía que volver a casa con su familia. Ellos se entristecieron, pero aceptaron llevarlo de regreso. Sin embargo, yo estaba ocupado con el trabajo y no pude acompañarlos. Entonces mi esposa fue con ellos. Le dije que llevara al conejito a unos arbustos espinosos al final de la propiedad y que lo dejara ahí, porque ese era el lugar más seguro para hacerlo. Vivimos en una zona rural con muchos depredadores. Bueno, volví a trabajar, pero al rato, mis hijos entraron corriendo a la casa, llorando fuertemente, con mi esposa detrás de ellos tratando de calmarlos y diciéndoles que no era tan grave. Le pregunté qué había pasado, y mi hijo mayor dijo que mamá los obligó a dejar al conejito en el medio del patio y un halcón se lo llevó. Incluso describieron los gritos del pobre conejito. Me quedé horrorizado y luego me enojé con mi esposa por no haberlo soltado como yo le había aconsejado. Ella se defendió diciendo que solo era un conejito y que los niños lo superarían. Pero yo le dije que eso estaba absolutamente mal. Y la advertí sobre los depredadores. Y ahora nuestros hijos tuvieron que ver cómo ese pobre conejito fue llevado por un halcón. Ambos niños se encerraron en sus habitaciones y dejaron de hablar con su madre durante días. Y cuando ella intenta hablar con ellos, la llaman la conejita. Kai Jair, he intentado mediar, pero mis hijos siguen enojados y yo sigo molesto con mi esposa por cómo sucedieron las cosas. Ella está enfadada conmigo porque no la apoyé y dice que como esposo y esposa, siempre debemos respaldarnos el uno al otro, pero tuvimos una discusión donde le señalé que en numerosas ocasiones ella no me ha apoyado a mí. Ella comenzó a llorar también y se fue a nuestra habitación a hacer pucheros. Ahora pienso que cometí un error. Así que un amigo me dijo que preguntara aquí, Ida. Edito, sí, entiendo que los halcones también necesitan comer. Y están por toda nuestra área. Simplemente no quería que mis hijos vieran algo así tan pequeños. Ellos tienen 4 y 5 años. Yo crecí como un chico de campo y mi esposa era una chica de ciudad. Y cuando yo era niño, en cualquier situación similar con un animal salvaje capturado, tratábamos de soltarlo en un lugar donde tuviera una oportunidad de sobrevivir. Segundo Edith, no le grité a mi esposa. ¿En qué parte de mi publicación dice que hice eso? La reprendí, sí, pero no le grité. Ni siquiera cuando discutimos después. Hicimos eso en susurros para que los niños no nos escucharan. Y no pude ir con ellos a soltar al conejito porque no podía alejarme de mi oficina. Trabajo desde casa la mitad de la semana y tengo que estar cerca del teléfono todo el tiempo para contestar una llamada mientras estoy en horario laboral, a menos que sea mi hora de almuerzo. Tampoco llamé a mi esposa con el apodo de Beca. Nuestros hijos la llaman así después de lo que pasó con el conejito. Y he intentado que dejen de hacerlo. No voy a llamar a mi esposa de esa manera. Es degradante y actuaría como un abusador. Edición 3. Lamento tantas ediciones, pero mis hijos no estaban jugando en el patio sin supervisión. Mi esposa es ama de casa y estaba con ellos cuando encontraron al conejito. Ellos regresaron corriendo a la casa con él, y tuve que decirles que tenían que soltarlo. Edición 4. No puedo creer que tenga que hacer otra edición. Pero la gente sigue señalando algo. No, esto no fue copiado de algún video en línea. No he visto dicho video, pero no dudo que exista. Sin embargo, los halcones cazan animales pequeños todo el tiempo. Entonces, ¿es realmente tan sorprendente que esta situación le ocurra a otras personas además de aquellas que grabaron un video de un caso similar? Yo ciertamente no lo creo. Y mi propiedad es casi completamente de césped, terreno plano, salvo por la casa y un árbol. Tengo 4 acres. El césped fue cortado por última vez el domingo, así que estaba bastante corto. Ese pobre conejito prácticamente tenía una diana en la espalda porque los halcones están rondando el área todo el tiempo. He estado luchando contra halcones desde que era niño, protegiendo a los pollitos con mi vieja pistola de perdigones. Los conejitos pequeños son prácticamente de sus cosas favoritas para atrapar, de ahí que le dije a mi esposa que dejara al conejito en los arbustos.
Edición 5. Estoy tan harto de que la gente diga que los halcones también tienen que comer, o que es el círculo de la vida por desafiarlos a ellos y a la naturaleza. Cuando era niño, tenía que proteger a los animales de los halcones para mis abuelos. Los granjeros también tienen derecho a proteger a sus animales de los depredadores. No íbamos a dejar que los halcones llegaran y se llevaran todos los pollitos que quisieran, cosa que harían a diario. Sí, yo estaba allí con una pistola de perdigones. Pero eso solo espantaba a los halcones más que otra cosa. Nunca derribé a ninguno en realidad. Ah, sí, le di a unos cuantos, pero apenas les hizo girar y volar lejos. Y no le he disparado a un halcón en 25 años. Nunca disfruté dispararle a algo vivo. Mi abuelo era el que estaba allí con armas reales derribando halcones y coyotes. Pero crecí conociendo de cerca cómo los halcones cazan animales pequeños. Los halcones no tienen problemas para encontrar comida en toda nuestra área. Pero son oportunistas, como la mayoría de los depredadores, por eso quería soltar al conejito en los arbustos. Pero como mencioné en una edición anterior, no podía dejar mi escritorio, algo que muchas personas aún no parecen entender o no se molestaron en leer la actualización. No estoy seguro de si este es el subforo correcto, pero no se me ocurre otro lugar para publicar esto. Para los que me recuerdan, soy el tipo cuya esposa hizo que nuestros hijos soltaran a un conejito salvaje en medio del patio después de que le aconsejé que lo llevaran a los arbustos para soltarlo de manera segura. Un halcón atrapó al conejito justo frente a nuestros hijos, que en ese momento tenían 4 y 5 años. Y se enojaron mucho con su madre, luego vinieron corriendo hacia mí llorando. Nuestros hijos empezaron a llamar a su madre la asesina de conejos. Ese nombre ahora parece apropiado. Y otras personas también la llamaban así después de que se supiera de su aventura. Lo que pasó con ese pobre conejito es historia antigua en comparación con lo que tengo que contar ahora. Estoy hablando como un hombre libre después de haber finalizado mi divorcio hace un par de meses. Esto va a ser bastante largo y complicado. Así que abróchense los cinturones. Edición, App significa Affair Partner, pareja de aventura. Lamento no haber aclarado eso antes. Le mostré a mi esposa mi publicación original de Reddit y se enojó mucho conmigo, tanto que tuvimos una fuerte pelea. Después de eso, me dio el tratamiento de silencio por otra semana. Traté de hacer que mis hijos dejaran de maltratar a su madre después del incidente con el conejo, incluso con pequeños castigos como quitarles privilegios y darles tiempo fuera. Pero el apodo desagradable seguía apareciendo cada vez que los niños se enojaban con su madre. Mi esposa dejó de ignorarme un poco después de un par de semanas y admitió que debería haberme escuchado sobre el conejo y debió haberlo llevado al jardín. Como dije, ella comentó que solo sentía que necesitaba defenderse porque no quería estar equivocada. Acepté su disculpa y me disculpé por haber hecho la publicación en Reddit. Quería que fuéramos a terapia de pareja, pero ella se negó. Actuó como si no hubiera nada malo en nuestro matrimonio. Decidí no presionar más el tema, ya que parecía que las cosas estaban mejorando. Pero después de unas semanas, mi hija mayor vino a decirme que quería contarme algo. Había otra razón por la que estaba tan enojada con su madre, y no era solo por lo del conejo. Pero tenía miedo de decírmelo. La consolé y le dije que podía decirme cualquier cosa. Bueno, lo que me dijo me sorprendió y cambió todo en un instante. Me contó que durante meses, mamá había estado trayendo a un hombre algunos sábados cuando yo estaba en el trabajo y lo llamaba su amigo especial. Hizo que nuestros hijos guardaran silencio con diferentes tipos de sobornos. Pero mi hija mayor se dio cuenta de que algo estaba muy mal y pasó un tiempo armándose de valor para decírmelo. Los niños saben cosas y captan las situaciones muy rápido, realmente me molesta cuando la gente ignora ese hecho. Había notado que mi esposa estaba actuando un poco diferente últimamente. Había estado más irritable con todos, especialmente con los niños. Intenté hablar con ella al respecto cuando le mostré mi primera publicación, y se desquitó conmigo con cualquier cosa que se le ocurriera, insultó mi apariencia, mi carácter, mis hábitos, e incluso mi lado de la familia. Incluso mencionó que solía fumar, aunque dejé de hacerlo hace más de 10 años. Luego se encerró en nuestra habitación y lloró tan fuerte que se escuchaba en toda la casa. Así que cuando mi hija mayor vino a decirme lo que había pasado, terminé atando cabos. Ella estaba engañándome y su comportamiento era muy similar a los cambios de humor que tuvo cuando estuvo embarazada de nuestros 2 hijos. Digo similar,
porque de lo que he investigado en línea y lo que amigos e incluso un consejero me han dicho, mi esposa estaba siendo muy irritable por las hormonas y estaba proyectando a causa de su infidelidad. No puedo decir que soy un experto en psicología, pero parece tener sentido. Quería que todo fuera un malentendido, pero rápidamente ordené y configuré algunas cámaras ocultas sin que nadie lo supiera. Las mandé a mi trabajo para que nadie en casa las viera. Luego las instalé un día que mi esposa salió a pasar la noche con sus amigas. Fue muy fácil conectarlas y enlazarlas con el Wi-Fi. En solo unas pocas horas, pude monitorear cada parte de la casa desde mi PC de casa, mi laptop y mi computadora del trabajo. Al principio, me preocupaba estar exagerando. Pensé que si resultaba que estaba equivocado, podría quitar las cámaras y nadie lo sabría nunca. Pero no, mis peores temores se confirmaron, ya que obtuve suficientes pruebas en solo la primera semana. El hombre con el que mi esposa se está involucrando es un excolega suyo. Lo recordaba bastante bien, ya que parecían muy cercanos siempre que lo conocí en varios eventos. Mi esposa dejó su trabajo hace años para dedicarse a ser madre a tiempo completo cuando quedó embarazada de nuestro primer hijo. Fue una decisión mutua para ambos en ese momento. Mi esposa se mantuvo en contacto con sus antiguos compañeros de trabajo, ya que eran sus mejores amigos, pero ya no es así. Lo que estoy a punto de contarles es algo que todos odian o aceptan. Primero, la persona con la que se involucra, App, es más joven que mi esposa por aproximadamente una década. Ella lo mentoreó en su antiguo trabajo para que pudiera ocupar su puesto cuando se fue. Y los dos se mantuvieron cercanos, muy cercanos. Mi esposa y yo ya tenemos más de 40, pero no lo parecería viéndola. Ella es sorprendentemente atractiva. A menudo la confunden con alguien de veintitantos. Y supongo que ella sacó provecho de eso. Terminé confiándole a mi hermana lo que estaba pasando y le mostré las grabaciones de las cámaras ocultas. Ella me dijo que ya lo sospechaba desde hace un tiempo y que una vez había visto a mi esposa en un bar local acercándose demasiado a un hombre que no era yo. Pero nunca se besaron ni nada mientras ella los observaba. Solo había muchos toques en los hombros y la parte baja de la espalda. Y como no estaba segura, no me dijo nada antes. Decidí comprar un rastreador GPS también. Y después de que logré hacerlo funcionar, lo escondí en la cajuela del auto de mi esposa. Mi hermana y su esposo accedieron a ayudarme y seguir el rastreador la próxima noche que mi esposa supuestamente saliera con sus amigas. Ella fue a un lugar completamente diferente, 20 millas más lejos de donde solía ir. Y desde allí, se encontró con App. Mi hermana y su esposo los observaron desde su auto y notaron que App le frotaba el vientre mientras hablaban. Y grabaron un video de esto también. Cuando vi las imágenes, supe que tenía que estar embarazada de su bebé. Como ella estaba tan irritable en casa, mi hermana y mi cuñado tuvieron que calmarme porque me volví un desastre total. Quería aliviarme con alcohol, pero mi hermana, con razón, me dijo que beber era lo peor que podía hacer en ese momento. Más tarde, decidí tomarme un permiso en el trabajo, pero le dije a mi esposa que en realidad iba a hacer un viaje de negocios. Ella no pudo estar más emocionada por ello y no se esforzó mucho en ocultar su alegría de que me iría por un tiempo. ¿Quién es esta mujer? Definitivamente no es la persona con la que me casé hace casi 20 años. ¿Acaso alguien que se parece exactamente a ella la reemplazó un día? ¿Es un alienígena de esos que cambian de forma? ¿Alguna vez la conocí de verdad? Cuanto más lo pensaba, menos sentido tenía para mí. Así que mi conclusión final fue que intentar entenderlo no me haría ningún bien. Tenía cámaras por toda la casa y mi hermana y mi cuñado acordaron llevarse a mis hijos unos días porque les encanta visitar a la tía y al tío en la ciudad. Esto le dio a mi esposa la oportunidad exacta que quería. Llamó a App solo unas horas después de que me fui, y él llegó esa misma noche para pasar la noche. No entraré en detalles sobre lo que hicieron en la casa. Pueden imaginarse esos detalles ustedes mismos. Pero además de todo eso, se burlaban de mí constantemente. Hablaban abiertamente sobre su bebé y de cómo necesitaban resolver qué hacer antes de que su vientre empezara a notarse, ya que ella ya tenía más de 3 meses de embarazo para entonces y no había manera de que pudieran hacerlo pasar como mío. App es de una raza diferente a la mía, así que sería bastante obvio que el bebé no sería mío desde el nacimiento. Mi esposa desestimó las preocupaciones de App y dijo que tenían meses para resolverlo. Luego, sin vergüenza alguna, admitió que este ni siquiera era su primer romance, ya que se había acostado con otro hombre cuando tenía 29 años.
Le dijo a Ab que estaba harta de tener que actuar como la buena ama de casa y que estaba cansada de estar con un hombre aburrido como yo, que la hacía sentir vieja. Y que si no fuera porque yo era tan estable económicamente, me habría dejado hace mucho tiempo. Incluso Ab le preguntó cuál era su plan con nuestros hijos. Sus palabras exactas fueron: él puede quedarse con ellos. Ni siquiera quería estar cerca de nuestros hijos porque pensaba que me querían más a mí y que pronto tendría a su bebé para empezar de nuevo. Casi tiró la laptop al suelo en la habitación de mi motel porque estaba tan asqueado. Pero me contuve, tomé algunas cervezas de un paquete de 6, cené en un restaurante y luego vi una película. Después de eso, pasé la mitad de la noche acostado en la cama, pensando, hasta que finalmente me quedé dormido. Pensé que conocía muy bien a mi esposa, la amaba y le habría dado todo lo que tenía para darle. Pero al final, algunas personas simplemente son malas y nunca se puede saber realmente quiénes son hasta que muestran su verdadero ser. En ese momento decidí que iba a destruirla en el divorcio. Normalmente soy un hombre muy amable y calmado, pero si me haces enojar lo suficiente, puedo convertirme en tu peor pesadilla. Al día siguiente fui a ver un bufete de abogados de divorcio y pedí al abogado más despiadado que tuvieran. Vivo en un estado donde el divorcio por culpa es permitido, así que mi esposa estaba en problemas. El momento en que capturé su infidelidad en cámara, ya estaba perdida. El abogado inicialmente se mostró reacio a aceptar mi caso tan rápidamente hasta que le expliqué mi situación con más detalle e incluso le mostré algunos videos. Fue entonces cuando esbozó una sonrisa maliciosa. Nos dimos la mano. Me dijo que comenzaría de inmediato porque este era el tipo de caso en el que los abogados de divorcio disfrutan hundir los dientes. Hice que le entregara los documentos a mi esposa unas semanas después, en un día en que yo estaba trabajando desde casa y los niños estaban en la escuela, el mayor en kinder y el menor en preescolar. Los documentos fueron entregados directamente en manos de mi esposa por el sheriff local. Las cámaras lo captaron todo. Parecía asustada mientras abría el sobre, leía el contenido y luego perdía la cabeza. Corrió a mi oficina para gritarme, pero yo me mantuve sereno y calmado todo el tiempo. Mentalmente, ya estaba completamente desconectado de nuestro matrimonio. Mi esposa quería discutir. Simplemente le dije que ya había tomado mi decisión y que quería que se fuera de mi casa. Yo soy el único que ha pagado la hipoteca. Ella me gritó que no podía hacerle eso. Y luego me amenazó con decirle a la gente que la golpeaba si la llevaba a la corte y también con hacer que me despidieran de mi trabajo. Le dije que fuera y que inventara la mentira que quisiera. No le serviría de nada. No es como si no estuviera planeando fastidiarme de todas formas, ya que está embarazada del bebé de Swap. En ese momento abrió los ojos como platos y me preguntó cuánto sabía. Simplemente le dije que sabía lo suficiente y le repetí una vez más que quería que se fuera. Ella se negó y dijo que era su casa tanto como la mía. Luego se encerró en la habitación. Nuevamente, vi en las cámaras del dormitorio que estaba teniendo un colapso nervioso y luego sacó su teléfono y llamó a la policía. Estaba actuando como si estuviera en completo pánico, pero tenía una gran sonrisa en la cara mientras lo hacía. Era toda una actriz. Habría creído esa actuación por teléfono en un abrir y cerrar de ojos si no supiera ya que era una mentirosa. Esperé a la policía con la puerta principal bien abierta y les dije que pasaran. Cuando llegaron, estaban inicialmente alterados y listos para un enfrentamiento. Pero la casa estaba limpia y no había señales de ninguna pelea. Mi esposa salió corriendo del dormitorio y se agarró al chaleco de uno de los oficiales mientras lloraba y decía que yo era un maniático. Le pedí a uno de los otros oficiales que me permitiera mostrarles pruebas de lo que realmente estaba ocurriendo. Y él aceptó, lo que sorprendió mucho a mi esposa, ya que no sabía que yo la había grabado. Le mostré al oficial las grabaciones de las cámaras en una laptop, donde mi esposa decía que inventaría cosas para arruinarme la vida. Luego les mostré el video de la sala, después de que ella saliera corriendo de mi oficina y se dirigiera al dormitorio principal por el pasillo. Y luego el video de la cámara en el dormitorio, donde ella llamaba a la policía y mentía. Lo había grabado todo, y desde múltiples ángulos. Y aunque ella afirmaba a la policía que yo la había golpeado, no solo no tenía marcas, sino que las cámaras de toda la casa mostraban una historia completamente diferente. Después les entregué a los oficiales una memoria USB con todo el metraje que necesitaban para comprobar que ella los había llamado bajo falsos pretextos. Mi esposa, incluso ante toda esta evidencia,
Se aferró a su mentira diciendo que yo era un abusador e incluso trató de decir que las grabaciones eran ilegales y, por lo tanto, inadmisibles. Pero señalé que eran legales porque eran cámaras de seguridad dentro de mi propia casa y no grabadas en público. Mi esposa miró a la policía y les dijo que hicieran algo, a lo cual respondieron. Ella fue la que terminó esposada y comenzó a llorar como una niña. Solo pude quedarme sentado sacudiendo la cabeza. Esta fue alguna vez la mujer a la que amé durante tantos años. Pensaba que era una persona maravillosa, inteligente y encantadora. No podía haber estado más equivocado. Mientras la policía se la llevaba, ella gritaba que no podían hacerle eso, pero no opuso mucha resistencia. De lo contrario, se le habrían agregado cargos por resistirse al arresto. Luego cancelé todas las tarjetas de crédito que estaban a mi nombre y detuve cualquier pago futuro a la cuenta bancaria conjunta. Así que tuvo que usar su propio dinero para pagar la fianza. Había ahorrado bastante durante todos esos años en los que ella seguía trabajando, mientras que la hipoteca estaba solo a mi nombre. Así que estaba lejos de estar en bancarrota. Volvió por su auto, el cual me tomé la libertad de llenar con algunas de sus maletas con ropa y otras pertenencias y dejé la llave en el asiento. Así que ni siquiera pudo volver a entrar a la casa. Los padres de mi esposa vinieron a hablar conmigo un día después de que ella pagara su fianza para salir de la cárcel. Al principio, solo tenían la versión distorsionada que ella les había contado, que era básicamente lo mismo que intentó decirle a la policía. Su padre, especialmente, estaba listo para atacarme. A pesar de ser mayor, es grande y fuerte. Pero cuando le pregunté si sabía algo sobre la aventura de mi esposa o su embarazo, se quedó muy sorprendido y me dio la oportunidad de explicarme. Volví a sacar la laptop para mostrarles a mis suegros lo que había grabado. Cuando descubrieron la verdad, se sintieron asqueados y dijeron que no podían creer que esa persona fuera su hija. Me pidieron disculpas y me dijeron que se mantendrían en contacto para ayudarme con mis hijos. Luego llamaron a mi esposa en altavoz justo delante de mí y la confrontaron sobre sus mentiras. Ella intentó seguir negándolo hasta que le dijeron que estaban conmigo en ese momento y que habían visto las grabaciones. Sabían todo y querían que se fuera de su casa de inmediato. Ella intentó retractarse, pero mis suegros le dijeron que no la habían criado para ser una mujer egoísta, adúltera y mentirosa que intentara incriminar a su propio esposo. Y que ya no era su hija. La desheredaron por teléfono en ese mismo instante. Luego colgaron antes de que ella pudiera decir algo más. Ella intentó llamar de nuevo, pero ignoraron todos sus intentos. Y cuando llegaron a casa, no solo ella se había ido, sino que había destruido varias cosas en su casa, lo cual hizo que mi suegra se pusiera a llorar. Aún considero a los padres de mi ex como mis suegros porque siguen visitándonos de vez en cuando para ver a sus nietos. Pero mi ex está efectivamente muerta para todos nosotros. Más tarde, mi esposa regresó con su amante para empacar sus cosas. Él ni siquiera quiso entrar a la casa, y mi esposa se negó a decirme una palabra mientras recogía lo que le quedaba. Sabía que había cámaras por todas partes y que se perjudicaría más si intentaba hacer algo. Tampoco estaba solo, ya que mi hermana y mi cuñado estaban ahí para vigilarla. Mi cuñado se aseguró de mantener su mirada en el amante desde la ventana. Mi esposa todavía estaba empacando cuando los niños llegaron a casa y no hizo ningún esfuerzo por hablar con ellos, ni siquiera cuando nuestro hijo menor lloró por ella antes de irse. Se llevó algunas de las fotos que teníamos de nuestra boda y las arrojó al suelo para romperlas. Creo que esperaba una reacción de mi parte por la forma en que me miró mientras lo hacía. Pero como no dije nada, simplemente tomó sus últimas maletas y salió por la puerta. Después de que se fue, tuve que llamar a mi madre anciana para que se quedara conmigo un tiempo porque no podía cuidar a mis hijos solo. No podía tomar mucho tiempo libre en el trabajo y tampoco tenía muchas opciones de guardería. También pedí pruebas de ADN para mis hijos. Estaba seguro de que eran míos, pero varias personas me dijeron que por si acaso tenía que confirmarlo. Afortunadamente, sí, ambos son míos. Y sí, también me hice pruebas de ETS y salí limpio. Así que no hay preocupaciones en ese sentido. Unos días después, mi esposa apareció de nuevo en mi puerta diciendo que estaría de acuerdo en un divorcio pacífico si yo también lo aceptaba. Es decir, ella habría recibido la mitad de todo si yo hubiese accedido. Pero le dije que no directamente en su cara. Hubo algunas discusiones de ida y vuelta, y ella prácticamente admitió que descubrió que la ley de este estado no estaba a su favor. Nos conocimos, nos comprometimos,
nos casamos y vivimos toda nuestra vida en este estado. No había manera de que pudiera evitar una gran pérdida a menos que yo aceptara llegar a un acuerdo, lo cual no hice. Luego le dije que me traicionó a mí, a nuestros hijos, a sus padres y prácticamente a todos al tener una aventura. Después le cerré la puerta en la cara. Se fue en silencio y no la volví a ver hasta el juicio de divorcio unos meses después. Para ese entonces, mi esposa estaba visiblemente embarazada y había contratado a un abogado. El amante no estaba por ningún lado. Yo esperaba que mintiera al juez, lo cual intentó hacer en varias ocasiones. Pero yo tenía suficiente evidencia en video para refutar cualquier mentira, así que realmente no tenía oportunidad. Así que en lugar de eso, intentó alargar el proceso de divorcio simplemente negándose a cooperar y haciendo diversas demandas. Para empezar, quería la mayoría de mis ahorros y una larga lista de otras cosas que yo poseía. Y quería que yo le comprara su mitad de la casa, a pesar de que nunca había contribuido en ella. Por mi parte, yo estaba luchando por la custodia completa de los niños y para que su nombre fuera retirado del título de propiedad de la casa. Tenía las pruebas en video que demostraban cómo decía que realmente ya no le importaban nuestros hijos y cómo decía que inventaría mentiras. Mi esposa intentó retrasar el proceso y cambiar repetidamente sus demandas, pero el juez no le permitió seguir alargando las cosas. Al ser un estado de divorcio por culpa, ella tenía derecho a muy poco, ya que fue la adúltera, y su intento de incriminarme solo empeoró su caso. Al final, perdió toda la custodia de nuestros hijos y se fue solo con sus pertenencias. Lo que se podría considerar un acuerdo financiero justo dadas las circunstancias. Y el coche que anteriormente le compré, aunque el título estaba a mi nombre, lo firmé a su favor sin pensarlo 2 veces. Como parte del acuerdo, ella no hizo ningún intento de hablar con nuestros hijos durante todo el proceso de divorcio, así que obtuve la custodia completa. La casa es completamente mía ahora y estoy totalmente libre de ella. Mi ahora ex esposa intentó seguir difundiendo mentiras sobre mí con los demás antes y durante el divorcio. Pero mi hermana hizo correr la voz sobre la infidelidad de mi esposa, y pronto todos los amigos en común la dejaron de lado. Cuando se dieron cuenta de que yo estaba diciendo la verdad, ella y su amante se fueron de la ciudad juntos después de que terminó el divorcio. Escuché que al amante no lo despidieron, pero fue transferido. ¿A dónde? No lo sé. Pero sé que mi ex tuvo que irse con él. Podrían haberlo transferido a él, y a mi ex a congelarse en Groenlandia, por lo que a mí respecta. Solo estoy feliz de que ambos se hayan ido. Mi ex ya debería haber tenido su bebé de segunda oportunidad a estas alturas. Y espero que haya valido la pena para ella. Esto no es lo que pensé que publicaría en Reddit después de hablar sobre cómo mi esposa soltó un conejito en un lugar donde un halcón podría atraparlo. Pero muchos de los comentarios que recibí anteriormente sobre el comportamiento de mi esposa me hicieron darme cuenta de que debería haber prestado atención a las señales de alerta desde hace mucho tiempo. Supongo que solo tenía puestas las gafas de color rosa durante todo nuestro matrimonio. Pero ya todo se ha terminado. Gracias a quienes leyeron hasta aquí. Sé que fue mucho que leer, pero este es mi ajuste de vida. Logré quitar el nombre de mi ex del título de la casa porque todos los registros bancarios que pude obtener mostraban que solo yo pagué por ella. Mi ex también fue repetidamente argumentativa con un juez y en un estado con leyes de culpa en Internet. Ser un infiel confirmado te mete en un montón de problemas durante el divorcio. Es comparable a tener una demanda formal en tu contra. Y cuando dije que contraté al abogado más rudo de la firma a la que acudí, lo dije en serio. El hombre era como un oso dentro de un tiburón. La compensación que obtuvo mi ex fue de $60,000. También se quedó con el coche que compré nuevo para ella hace un par de años, que me costó $50,000. El coche ya estaba pagado y transferí el título a su nombre. A mi ex también se le ofreció la custodia parcial de nuestros hijos. Pero desde que se mostró el video en el que decía que ya no le importaban, no se molestó en pelear por la custodia y cedió voluntariamente todos sus derechos sobre nuestros hijos cuando se dio cuenta de que no podría salirse con la suya. Y para quienes piensen que la policía no habría arrestado a mi ex por mentir, piénsenlo de nuevo. La policía aquí no se anda con rodeos. Y mi ex, con una sonrisa sociópata en su rostro, trató de hacerme pasar por un maltratador de esposas. Eso es suficiente para un arresto. Gracias por escuchar hasta el final de la historia. Si te gusta este video, por favor dale me gusta y comparte este video con tus seres queridos. Esto significa mucho para mí. Si no te has suscrito a este canal,
por favor toma un segundo para apoyarme, para que pueda tener motivación y energía para hacer más videos interesantes. Gracias y que tengas un buen día.